Muy buenos días a todos. En esta ocasión vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Una vez más, les invitamos a suscribirse al canal y regalarnos un like, compartirlo con sus amigos para compartir así el estudio de las Escrituras. Hoy hablaremos de un tema titulado Elías y la viuda de Sarepta. Elías y la viuda de Sarepta. Quizá más de uno de ustedes ha escuchado hablar del profeta Elías. Es uno de los profetas más distinguidos del Antiguo Testamento. Muchas historias en torno al profeta Elías y algunas de ellas muy representativas que están llenas de significado e incluso se dice en la Biblia, hay relatos en los que se comentan que Elías nunca murió. Ese es otro de los elementos muy interesantes en la vida de este profeta, porque Dios lo trasladó al cielo, Dios se lo llevó en un carro de fuego. Así que imagínense la clase de personaje que vamos a hablar el día de hoy. Elías, un personaje lleno de misterio, pero al mismo tiempo con historias muy edificantes para la vida personal. Voy a invitarlos a abrir las Escrituras en el libro de Primero de Reyes, capítulo 17, y quiero hacer una reflexión muy sencilla en relación a las condiciones que hemos vivido y que vivimos como seres humanos en esta época. Dice la Biblia en Primero de Reyes 17:1 en adelante, estoy leyendo la Reina Valera del 95. Entonces Elías el Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga. Elías entra de pronto en los relatos bíblicos, solamente se dice Elías el Tisbita, no se hacen referencias a sus orígenes, de ahí la naturaleza misteriosa de este personaje, y de pronto se presenta delante del rey Acab con muchísima autoridad, con muchísimo valor, y ante la desobediencia del rey, ante la idolatría del pueblo de Israel, ante la indiferencia de mucha gente, el Señor le recuerda a Elías que el soberano de este mundo, el que decide a dónde va el planeta, no son los reyes, sino que es Él. Es Él. Dios es el que controla el universo entero y, por supuesto, también la cuestión pues de la lluvia, dice, y no va a llover hasta que yo diga. Así que tú tienes que entender aquí que el que decide las cosas soy yo, no eres tú. Por otro lado, en aquellas regiones había, como eran países agrícolas, había deidades, había dioses, evidentemente que eran imaginaciones de ellos, que estaban dedicados al tema de la fertilidad y de la lluvia, ¿no? Estaban muy vinculados el tema de la lluvia. Entonces, Balaam, por ejemplo, Baal era el nombre que tenían un buen número de dioses, no era uno solo, había un buen número de dioses identificados con el nombre Baal, pero que en resumen estaban vinculados también con la lluvia. Había unas historias ahí alucinantes con el tema de la lluvia y, por ejemplo, los cultos de fertilidad, donde había relaciones sexuales y estaba involucrada la cuestión de la lluvia. El punto es que en aquel momento Dios le dice a Elías, su mensajero, que envía un mensaje al rey Acab y le recuerde que Él es el verdadero Dios, que Él es el que domina la lluvia y que Él tiene autoridad para hacer y decidir los destinos del planeta, a pesar de la idolatría que Él tiene.
Y entonces dice la Biblia que Dios le dice a Elías, mira, te vas a ir a vivir al arroyo de Kerit, que está enfrente del Jordán, y ahí pues vas a beber agua del arroyo y los cuervos te van a alimentar. Entonces dice la palabra de Dios que pues así sucedió. En el versículo 6 dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde él bebía del arroyo. Imagínense nada más. Pero a raíz de la sequía, Elías tuvo que estar escondido porque al modo, el otro, el rey Acab, pues a perseguirlo, ¿no? A fastidiarlo, a creer que destruyendo al mensajero se acaba el mensaje. Creer que persiguiendo al siervo de Dios se acabó el problema. Al día de hoy hay gente que piensa así, ¿eh? Así que dice la Biblia que el arroyo se secó. Como había sequía, como dejó de llover, pues se secó el arroyo, ya no hubo comida, ya no se pudo esconder ahí. Y entonces dice la Biblia en el versículo 8 que nos va a contar una historia de un enorme significado para este tiempo. Entonces dice el versículo 8, luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía, levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Imagínense. Le dice Dios a Elías, te tienes que ir del país, tienes que salir del país porque acá anda como loco buscándote. Así que vete del país, ya estuviste escondido en un arroyo, llegó la sequía, ya no hay alimento aquí en el campo, mejor vete del país y vete a un exilio. Tienes que salir del país y te vas a ir hacia Sidón, hacia el mar Mediterráneo, territorios de Tiro y Sidón. Los fenicios habitaban en esa zona, pues evidentemente que no eran creyentes del Dios de Israel, así que se va Elías, tiene que irse porque el rey pues, lo anda fastidiando, lo anda buscando para justiciarlo, ¿no? Porque según el rey, el causante del problema pues es Elías. Y entonces llega a Elías hasta Sarepta, de territorio de Sidón, y dice, fíjense, Dios le había dicho que ahí le había dado orden a una viuda de que lo sustentara a él. Entonces Elías va muy confiado, se va hasta ese lugar y que llega hasta Sarepta, ¿no? Y ahí está la señora, la mujer, que es una viuda, y estaba recogiendo leña, dice la Biblia. Quiero decirles que en aquellas épocas la situación de la mujer era muy desfavorable, pero el hecho de ser una viuda era todavía peor. Las viudas estaban en el estrato más bajo de la sociedad, porque era muy difícil trabajar para ellas, es decir, una mujer sola la tenía muy difícil para ¿quién le va a dar trabajo? ¿Quién le va a dar trabajo? O sea, no era tan sencillo salir adelante y luego con un niño. Lo más probable es que el esposo hubiera muerto hacía poco porque a todas luces se ve que ella no tiene trabajo, tiene un niño y posiblemente pues le dejó algo ahí, pero ya se estaba agotando y con la sequía la cosa se puso peor. Empieza una crisis económica y está recogiendo leña y entonces Elías la ve. Yo no sé cómo reconoció que se trataba de la viuda que Dios le había dicho, quizás preguntó, quizás el Espíritu del Señor lo impresionó. El punto es que Elías sabía quién era esa mujer que estaba recogiendo la leña. Y luego estaba en la puerta de la ciudad, en la mera entrada. Y entonces le dice Elías, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Es la primera petición que le hace. Y entonces dice que cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también
un bocado de pan en tus manos. Y le dice, mira, tengo sed, tengo hambre. Pues viene, imagínense, viene de viaje. Dice, tráeme agua, por favor. Pero también necesito pan. Y allí es donde la mujer, pues no se nota que Dios le hubiera ordenado algo, ¿no? Porque responde de la siguiente manera: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. ¿Qué te parece? Eso es una crisis económica. Ese es el rostro de la desesperación. Esa es la imagen clara de la desesperanza, de decir, ya no hay nada, solo tengo un puñado de harina, chorrito de aceite para hacer un poquito de pan. ¿Qué tanto pan se puede hacer con eso? Quién sabe, una pieza o 2. Ya no tenemos nada más. Y ya sabemos que después de esto viene la muerte. Porque ya nadie nos va a ayudar, ya no está mi marido, no tengo parientes, no tengo familia, a nadie le importo. Y no tenemos opción. La mujer ha perdido la esperanza de salir adelante. La Biblia dice que Dios le había ordenado a la viuda sustentar a Elías. Pero en este caso la viuda quizás ni siquiera ha oído hablar del Dios de Israel. Qué interesante, ¿eh? Qué relato. Da para mucho desde diferentes puntos, desde diferentes perspectivas. Pero quiero decirles que, queridos amigos, esta mujer no pertenecía al pueblo de Israel. Y Dios estaba al pendiente de ella. Dios sabía lo que le había pasado. Dios quería ayudarla. Dios estaba a su lado, a pesar de que ella no conocía la palabra del Señor, no guardaba el sábado, seguramente, no entendía muchas cosas de la religión israelita y, por supuesto, estaba ahí desamparada y sola. Dios no solamente se interesa por las personas que van a la iglesia. Dios no solamente ama a quienes leen la Biblia y quienes dicen seguirlo. Dios ama a todos los habitantes de este mundo. Los que van a la iglesia y los que no van a la iglesia. Los que leen la Biblia y los que no leen la Biblia. Dios los ama. ¿Cómo le gustaría a Él que todos lo escucharan? Que todos atendieran su voz. Pero no todos quieren. No todos saben, no todos conocen, no todos entienden. Y entonces dice la Biblia que ahí está ella sola, pero Dios también está detrás de eso. Quiero decirte, amigo, si tú no vas a la iglesia o no estudias la Biblia o no conoces nada de la palabra de Dios, que Dios te ama, que Dios está a tu lado y que Dios está al pendiente de tus necesidades. Y si no tienes alimento y estás desesperado porque has perdido tu trabajo en medio de esta crisis, que Dios te escucha. Y aunque no se lo pidas, Él propicia condiciones para ayudarte. Esta mujer quizá le pidió o le suplicó a sus dioses, pero el que le va a contestar es el Dios verdadero. Porque así de maravilloso y de grande es el Dios de Israel, el Dios de la Biblia. El Señor nos contesta y nos responde. Aunque tú le estés rezando a una imagen, con toda esa fe, totalmente respetable, aunque tú estés siguiendo la creencia equivocada,
que así te enseñaron tus padres, que así te dejaron tus abuelos. El Dios de amor de la Biblia te está escuchando. Y cuando un mensajero de Él se acerque, atiéndelo, escúchalo, porque seguramente es la respuesta de Dios a todas esas plegarias que haces en estos momentos. La mujer tiene hambre y Dios le envía un profeta que le pide comida. Aquí es donde las cosas empiezan a decir uno, bueno, algo no está bien, algo no encaja. Necesito que me des, no que me pidas. Yo necesito que me den, no que me estén pidiendo. ¿Cómo mandas a un profeta a pedirme a mí que no tengo? En las Escrituras, una de las formas en las que Dios nos da es a través de la abnegación. Nosotros tenemos que aprender a dar, hermanos. Tenemos que aprender a darle a los demás si queremos que Dios nos dé. Tenemos que aprender el principio de la mayordomía cristiana. Primero va Dios. Primero va Dios. Fíjense lo que dice Elías, le responde en el versículo 13 de Primero de Reyes 17. Porque la mujer le dice, pero ¿cómo me pides comida si no tengo? Me queda un solo chorro de aceite y un puñadito de harina y no me queda más. Tú deberías traerme a mí. Yo pensé que ibas a venir con unos costales de harina y unas garrafas de aceite, pero has venido aquí a pedirme en vez de venir a dar. Elías le contesta, escuchen esto, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué te parece? La Biblia dice que Elías invitó a esta mujer. La primera frase es alucinante. No tengas temor. No tengas miedo de creer en Dios. No tengas miedo de entregarle tu vida. No tengas miedo de confiar en su palabra. Hay mucha gente que cree que le va a ir mal si sigue a Dios. Que cree o supone que le va a ir mal o que no está segura de bautizarse, no está segura de leer la Biblia, que hasta miedo le da. Eso, con todo respeto, amigos, me parece ridículo. A mí me da miedo confiar en los políticos, por ejemplo. Son totalmente desconfiables para mí. Los equipos de fútbol, yo por muchos años le he ido a algunos equipos de fútbol y siempre me fallan, ¿eh? Y bueno, los sigo queriendo mucho, pero no tengo fe en ellos. El punto es que confiar en Dios, ¿qué pierdes? ¿Qué arriesgas? No arriesgas nada. En este caso, le dice Elías a la mujer, a la chica, no tengas miedo de creer, no tengas miedo de confiar. Yo lo mismo que yo te digo en esta hora, no tengas miedo de confiar en Dios, no tengas miedo de darle tu vida. Los que lo hemos hecho en el pasado, el Señor no nos ha fallado, nos ha dado mucho más de lo que nosotros, ¿qué le dimos? Nosotros no le dimos nada. Una vida rota, una vida echada a perder, llena de confusión, le entregamos un costal de problemas. Y Él ha transformado nuestra existencia para bendición de su iglesia, de este mundo y de nosotros mismos. El Señor le dice, mira, no tengas miedo a la chica. Ve, haz la comida. Pero primero hazme a mí, le dijo Elías. Primero va Dios. Aún en tiempos de crisis, primero va Dios. No lo olvides.
Dios conoce las necesidades que tú tienes y las de tu familia. Pero primero hay que poner al Señor, aún en tiempos de crisis. Ese es un desafío de fe. Lo lógico es decir, es que no puedo, es que no tengo, es que mi familia tiene que comer, mi familia, como la mujer esta de la historia. Es que el niño, tengo un niño, ¿cómo se te ocurre pedirme? Dar es un acto de fe. Dar a Dios es un acto de fe que hoy más que nunca es necesario entender. Hay que aprender a dar cuando uno no tiene. Eso es fe. Eso es fe. Dar cuando no tengo. Eso es fe. Es muy fácil decir, yo voy a dar cuando tenga. No, Señor. Eso no es fe. Fe es dar cuando no tengo. Decir que hasta que Dios te bendiga le vas a dar, no es fe. Fe es decir, no tengo, por eso te doy, para tener más. Y Elías le da la promesa, la seguridad. Después que me des a mí, entonces habrá para tu hijo y para ti. Es decir, mujer, si tú primero le das a Dios, Él se va a encargar que coma tu hijo y que comas tú. Y ojo con esto, ojo con esto. No nada más te voy a dar hoy. Te voy a sustentar durante toda la crisis económica. Toda la crisis económica. Hasta que vuelva a llover, le dice Elías, mensaje de Dios. Bueno, pasaron varios meses, años, que no llovió. Pero todo este tiempo tú vas a comer seguro. Le mandó decir el Señor a la mujer, pero tienes que confiar en mí. Tienes que creer. Dame a mí primero. Primero le tienes que dar a Dios. Y Él se encargará de tus necesidades. Hay muchos versículos en la Biblia que lo comprueban. A mí me gusta muchísimo Mateo 6:33. Ese es uno de los versículos que yo pues le tengo mucho cariño por todo lo que ha representado en mi vida, pero que los invito siempre a aprender de memoria y leer. Dice la Biblia, sigo leyendo la 95, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué cosas es a las que se refería Mateo? Específicamente dos: el vestido y la comida. Queridos amigos, yo sé que estamos pasando por una crisis muy dura y quizás vaya a venir peor. Hay que ser muy insensible para no darse cuenta de que hay gente que lo está pasando muy mal. En esos momentos, todos somos invitados a apoyar a nuestro prójimo. Ojalá que todos nos involucremos en el apoyo a las personas desde diferentes puntos de vista, desde diferentes tipos de apoyo que se les puede hacer, desde una despensa, por ejemplo, el pago de una cuota para la escuela de un niño. Hay mucha gente que tenía a sus hijos en la escuela y ya no tiene para pagar los estudios de los hijos, la universidad, los libros, los cuadernos. Hay muchas maneras de ayudar. Y la renta, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que se puede hacer algo para apoyar a los demás. Sin embargo, a todos aquellos, y yo creo que todos hemos sufrido de alguna manera los efectos de esta crisis a causa de la pandemia que estamos sufriendo,
y que no es seguro que vayamos a salir en el corto plazo. Algunos analistas están diciendo que nos vamos a recuperar de aquí a 2 años. Y otros dicen que más todavía va a llevar la recuperación hasta que no se encuentre la dichosa vacuna del coronavirus. Pero los efectos ya están. Recuperar la economía, no va a llevar poco tiempo. Las oportunidades. Y ahí es donde viene la tentación. A decir, en este momento yo no puedo hacer caso de Dios. En este momento no le puedo dar a Dios nada. Ahí es la oportunidad, amigos. Precisamente para las personas que están padeciendo, que están sufriendo, que han perdido su empleo y que se les están cerrando las puertas, me dirijo a todas ellas. Está la gran tentación de abandonarse a la desesperanza, de empezar a reclamarle a Dios, de hacer todo tipo de berrinches y de lamentos. Ese es un camino. Y el otro camino es recordar las palabras de Elías a la viuda de Sarepta. No tengas miedo. Primero va Dios. Hazle caso a Dios. Pon al Señor en primer lugar. Y dale. Aunque no tengas. Esta mujer estuvo dispuesta a darle a Dios lo último que le quedaba. Y entonces, versículo 15, ahí está la maravilla de la fe, la confianza de una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. No tengas temor, le dijo Elías. Y el versículo 15 dice, la viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron él, ella y su casa, o sea, su hijo, durante muchos días, dice la Biblia. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Qué mensaje más extraordinario. Qué agradable es ver cuando se cumple la promesa de Dios en la vida de sus hijos. Qué poderosa es la palabra de Dios cuando uno puede ver la mano del Señor sobre sus hijos. Ojalá aquí terminara la historia, pero no termina aquí. En primer lugar, esta mujer merece reconocimiento por la manera extraordinaria en la que decidió creer en Dios. Y estuvo todos los días, recibía una muestra de la gracia de Dios. Nosotros también tenemos que entender que la gracia de Dios se manifiesta cada día. Me encanta especialmente unas palabras de Jeremías que están registradas en Lamentaciones 3:23. Desde el 22, dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Otras versiones de la Biblia dicen, gracias al gran amor de Dios, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Se renuevan cada mañana. Qué grande es tu fidelidad. Efectivamente, amigos, gracias al amor de Dios, seguimos viviendo en este mundo de tanta desgracia y enfermedad y tristeza y dolor e injusticia social. Es gracias al gran amor de Dios que no hemos muerto. Y no hemos sido consumidos. Pero, ¿qué hacer ahora?
dice la palabra de Dios, todos los días se renueva la gracia de Dios. Todos los días vemos su mano poderosa. Ojalá aquí terminara la historia, como he dicho hace un momento. La mujer lo vio todos los días. Pero entonces dice que sucede algo en una señora que ha sido bendecida por Dios. Versículo 17 dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento. Es decir, se murió. Y entonces dijo ella a Elías, no se sabe cuánto tiempo pasó. El asunto es que Elías estaba por ahí cerca y ella va y le reclama al profeta. ¿Qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y a hacer morir a mi hijo? Le echa la culpa al hijo. Cuando la gente padece una enfermedad o enfrenta una situación compleja, muchas veces se deja llevar por las emociones. Por eso hay que ser cuidadosos. En este momento, más de una persona que ha perdido su empleo puede empezar a decir barbaridad y media en contra de Dios, la iglesia, sus siervos. Cuando una persona ha sido desahuciada, por ejemplo, puede lanzar todo tipo de reclamos, porque es parte de la naturaleza humana el buscar un culpable, decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Yo qué he hecho? Esa es una pregunta muy mal planteada. Pero bajo el efecto de las emociones, la desesperación, la tragedia que conlleva perder un hijo, pues se entienden las emociones, no las razones. Ahí no hay ninguna razón. Hay emociones a flor de piel. Y cuando la gente está así, hay que respetar las emociones de la gente. No le contestes a la gente cuando ha perdido un ser querido y está lanzando todo tipo de improperios en contra de Dios. Está llorando, está sufriendo, está el corazón partido. Hay que ser un poco más sensibles. No es momento para debatir y discutir que si Dios, que si su naturaleza. Ese no es momento. Con los enfermos no se discute. Con los que han perdido seres queridos no se pone uno a discutir. Ellos van a decir muchas cosas, como dijo esta mujer. Pues si Dios te ha mostrado su mano poderosa, lamentablemente pasó algo con el niño y murió. Y pues la mujer en la desesperación, a pesar de que ha visto la mano de Dios, se pone ahí a reclamar al profeta. Pero el profeta, ¿qué culpa tiene? Es decir, ¿dónde está el pecado de Elías? Así es la gente. Cuando llora la gente, cuando está triste, ni siquiera piensa lo que dice. Ni siquiera piensan lo que dicen muchas personas. Y se ponen a lanzar todo tipo de reclamaciones al amante Señor, a sus mensajeros, tratando de decir, poniéndose como víctimas, ¿no?, en medio de situaciones. Pero eso nosotros tenemos que aprender a respetarlo. No nos pongamos a juzgar a la gente que ha perdido familiares ahora con la pandemia. Es muy cruel. Es muy cruel. No lo hagas. No te pongas a juzgar a la gente que ha perdido su empleo. Es muy duro perder un empleo, no tener alimentos, estar en una situación desesperante. No te pongas a juzgarlos. Si dicen esto, dicen aquello, hablan Personalmente yo mejor me callo. Les doy un abrazo si me lo permiten. Los invito a confiar en Dios. Pero la gente reacciona. Por supuesto que va a reaccionar, no tiene atole en las venas. Y entonces dice la palabra del Señor que Elías, en esa maravilla que tiene la palabra de Dios, le da una solución. Dice, dame acá tu hijo. Lo tomó entonces Elías de su regazo, lo llevó al aposento donde él vivía y lo puso sobre su cama. Luego clamó a Jehová diciendo, Jehová, Dios mío, también a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿vas a afligir haciendo morir a su hijo? Elías tampoco entiende a Dios. Oye, esta mujer me ha hospedado en su casa, me ha alimentado, y se le muere el niño.
Pasaron muchos días desde la primera vez que le dio pan. Todos los días veían el milagro de Dios. Y estando ahí el profeta, se muere el niño. Muy fuerte. Y ni el propio Elías lo entiende. Los mensajeros a veces no entendemos a Dios. No porque Dios esté mal, sino porque simplemente no nos alcanza nuestra capacidad para entender los designios del Señor. Y a veces ni nosotros mismos entendemos. ¿Por qué se tuvo que ir tal persona? ¿Por qué aquel se enfermó? ¿Por qué se quedó sin dinero? ¿Por qué, Señor? Ni siquiera nosotros entendemos. Y entonces dice el versículo 21 que Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. La Biblia dice que el Señor oyó la voz de Elías y ese chico resucitó. ¿Qué te parece? ¡Qué maravilla de historia! Tomó luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo entregó a la madre. Entonces le dijo unas palabras maravillosas. Mira, tu hijo vive, le dijo a la mujer. Y entonces la mujer dijo a Elías: ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Bueno, pero que no había visto ya el milagro del pan. No habría visto todos los días, veía que la tinaja, la garrafa tenía aceite y tenía además había harina en un frasco, todos los días había comida. Era un milagro diario de Dios. ¿Por qué le dice que hasta ahora se da cuenta? Porque se trataba de su hijo. Se trataba de su hijo y no hay nada que a la gente impacte más. No hay nada que a la gente le toque más que la cuestión de su familia, de sus hijos. Dios está haciendo milagros todos los días en nuestras vidas. Pero quizá no nos damos cuenta. Y es hasta que nos toca en lo más cercano, como son los hijos, que uno reacciona. Esta historia nos enseña grandes verdades. Esta historia nos recuerda que no hay que tener miedo a confiar en Dios. No tengas miedo de confiar en Dios. Él te ama. Aunque no pertenezcas a la iglesia, aunque no vayas a la iglesia, eso no quiere decir que Dios no te ama. Que yo me estoy portando mal, pastor, pues Él te ama. Y si tienes un problema, a Él le interesa. A Él le importa. Como esta mujer allá lejos, perdida en otros países, lejos del pueblo de Dios. Que por cierto se andaba portando muy mal el pueblo de Israel. Pero también fíjense cómo los errores, los fallos que cometen los hijos de Dios arrastran a personas que no tienen nada que ver en ellos. Como la sequía, pues la sequía en Israel la mandó Dios, pero le afectó también a los pueblos vecinos, como en el caso de Fenicia, ¿no? La gente de Tiro y la gente de Sidón. Imagínense, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? ¿Qué responsabilidad? También hay que aprender, amigos, que primero va Dios. Ponlo en primer lugar, a pesar de que hay una crisis económica. Pon a Dios en primer lugar. Desafíate a creer en Dios. Atrévete a creer en su palabra. Ponlo en primer lugar y decide actuar. Hazlo. La mujer actuó por fe. Hay que actuar por fe. Esto no lo entiendo. Esto no tiene sentido. Esto que me pides no tiene lógica. Pero ahí es donde entra la fe. Pero lo voy a hacer porque tú me lo pides. Esa es fe. La certeza de las cosas que se esperan, dice Hebreos 11:1, la demostración de lo que no se ve. No hay pruebas. Te invitamos a que lo hagas
y compruebes el gran poder de Dios. Porque la promesa a la mujer es: no te va a faltar comida. No te va a faltar comida, pero pon a Dios en primer lugar. Amigos, yo les invito a ser fieles a Dios con lo que tengan, en lo que tengan. Si tú estás esperando que Dios te dé, quizás Él te está invitando a dar. A dar. Lo poco que tienes. Pues que ya no tengo. Cuando tenga voy a dar. No. Es un desafío. No tiene lógica. No tiene razonamiento humanamente hablando. Tiene el razonamiento de Dios. Y el razonamiento de Dios dice: dale a Él primero. Y luego disfruta de sus bendiciones. Y finalmente, queridos amigos, no se olviden de que la gente que recibe bendiciones de Dios también puede enfrentar situaciones adversas, y ante las adversidades hay que confiar en Dios también, como esta mujer lo hizo, como Elías sacó adelante a esta dama. Ojalá que nosotros podamos ejercer fe en Dios en todo momento y no olvidar sus bendiciones. No olvidar sus bendiciones. Estos son momentos desafiantes. Estos son momentos muy difíciles para todos los que vivimos en este mundo. Es una situación histórica que vamos a recordar por el resto de nuestras vidas. Sin duda que nos ha tocado padecer, pero que también es un desafío para confiar en Dios y para decir: primero vas tú, Señor. Primero vas tú. Enséñame a confiar. Enséñame a creer. Ayúdame a vencer mi incredulidad. Y entonces seguro veremos la mano poderosa del Señor en nuestras vidas. Que Dios les bendiga y que podamos nosotros imitar a la viuda de Sarepta, quien nos da grandes lecciones de fe y esperanza para este tiempo. Muchas gracias a todos.